Re- Bueno, buenos días, buenos días a todos. Quisiera agradecer a las autoridades del Congreso Uruguayo de Psicología Médica la invitación a poder coordinar esta tan distinguida mesa, sobre intervenciones en poblaciones vulnerables y una mirada a la primera infancia. Mi nombre es Marina Altman y lo que voy a hacer es una breve introducción al tema general, ¿verdad? Porque es un tema que todos conocemos, pero sabemos que la primera infancia es un periodo de alta sensibilidad para el desarrollo de las personas a lo largo del ciclo vital, ¿verdad? Pero son estos primeros 2 años de vida, se constituye una parte importante de todo lo que es el desarrollo emocional e intelectual del niño. Y también entre los 2 y los 5 años se establecen los pilares del aprendizaje futuro de la educación formal y de las competencias sociales. Las investigaciones desde hace ya largo tiempo demuestran el impacto importante que tiene, significativo sobre toda la estructura y el desarrollo del cerebro, y cómo el impacto de trabajar en estas tempranas etapas ayuda en todos los sistemas de conexiones neuronales que se van estableciendo. El desarrollo de la primera infancia es un proceso muy dinámico y complejo, ¿verdad? Y que comienza desde la etapa prenatal y se desarrolla en forma transaccional a medida de que los bebés van interactuando, ¿verdad?, con su entorno. Los niños son altamente adaptables, con potentes mecanismos homeostásticos de regulación intra e intervincular. Por consiguiente, lo que encontramos en la mayoría de los bebés de alto riesgo es que hay buenos resultados cuando hay intervenciones en ese sentido. Sabemos que estos procesos ambientales, cuando son poderosos mediadores en estos procesos, y el entorno que apoye y responda, puede aliviar muchos problemas en el desarrollo temprano, mientras que un entorno tóxico o deficiente puede exacerbar las debilidades que pueden surgir durante el desarrollo. Los datos disponibles, que seguramente vamos a escuchar hoy con las ponencias que vamos a tener, sugieren que los servicios de intervención temprana adecuadamente diseñados pueden ser eficaces para facilitar tanto la adaptación del niño como de la familia. Y en nuestro país sabemos que hay numerosos programas que han trabajado en ese sentido, los planes CAIF, ¿verdad? Uruguay Crece Contigo, el INAU primero, y bueno, hay muchísimos otros que no los puedo nombrar en este momento, pero quizás sí podría nombrar que dentro de psicología médica, ya que estamos en un congreso en este marco, ha habido siempre desde su origen una intensa preocupación por las políticas en relación a la temprana infancia. Si ustedes recuerdan, el grupo de HIP que se formó hace muchísimos años dentro del Departamento de Psicología Médica y pudo colaborar también con investigaciones antes ya de que el Estado haya desarrollado muchos planes como tenemos en los últimos años, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que se sabe todo lo importante de las intervenciones, quedan muchísimos problemas para resolver, importantes. Y la información sobre el impacto de las variables familiares en este proceso todavía es incompleta, aunque tenemos muchísimo más información que antes, así como el conocimiento de ver, bueno, ¿y cuáles son los servicios que funcionan mejor para qué niños y qué grupos familiares, ¿verdad? Sobre esto me parece que las personas que van a intervenir, las colegas, nos van a poder ampliar sobre este punto. Es decir, que las intervenciones en primera infancia se dan sobre el niño, las niñas,
la familia, los cuidadores, personal de salud, los grupos y todo el apoyo que podía existir en la parte comunitaria. Bien, yo creo que voy a dar ahora entrada, había planteado ver un poco cómo definíamos las vulnerabilidades, pero quizás me parece que sería más importante darle la palabra ya con nosotros a nuestra primera conferencista, que es Rosario Valdés. La voy a presentar. Rosario Valdés es comunicadora social, es psicóloga, con un perfil de trabajo desde la promoción de salud. Tiene vasta experiencia en el trabajo clínico con madres de contexto socioeconómico crítico y en la producción de material editorial orientado al acompañamiento de familia en sus funciones de crianza. Desde 2016 integra el grupo de investigación sobre cuidados y crianza positiva. Bueno, Rosario, bienvenida, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Para mí es un gusto que me hayan invitado a compartir con ustedes el desarrollo del proyecto de crianza positiva, y por eso agradezco muy especialmente a la Sociedad de Psicología Médica por esta oportunidad. Y bueno, y ahora yo les voy a compartir la presentación y ya empezaríamos. Bueno, en mi presentación va a hablar sobre el origen, cómo se conformó el equipo detrás del proyecto, los objetivos del proyecto, los fundamentos. Después voy a ahondar un poco más en la intervención que se divide en tres etapas, que son el taller, los mensajes y las visitas domiciliarias, y después hago como un cierre de En Suma para concluir. Bueno, el equipo nuestro está conformado por psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores y economistas, que para mí eso, yo les comentaba antes a Lida, Marina y Marisa, que para mí eso fue como lo más enriquecedor, tener la visión de los economistas. Realmente yo nunca, hasta el momento, no sabía de su injerencia en todo este campo inmenso de la primera infancia, salvo por Heckman, que fue premio Nobel de Economía y fue el pionero, ¿no? El que dijo, invertamos en primera infancia, que es costo efectivo. Y bueno, la intervención, si bien fue diseñada durante 2016, en realidad empezamos a reunirnos en el 2015 para hacer todo lo que fue la búsqueda bibliográfica para analizar los distintos proyectos de estos temas. Bueno, el objetivo, una cosa importante es que además la iniciativa de formar este equipo nace de la Universidad de Montevideo, de la Facultad de Economía de la Universidad de Montevideo. O sea, fueron ellos quienes convocaron al equipo. El interés de ellos era poder diseñar una intervención que pudiera ser escalable a nivel poblacional y que no fuera muy cara. Entonces, bueno, los objetivos fue de promover las prácticas de crianza positiva, promoviendo la sensibilidad y la capacidad reflexiva de los padres. Cuando digo padres, obviamente me refiero a padres, madres y cuidadores en general, pero no quiero aburrir. Después también reforzando los vínculos afectivos de la familia, identificando los recursos, fortalezas en el hogar y la comunidad. Por otro lado, mejorar las competencias parentales y, de cierta manera, nutrir el desarrollo de las habilidades socioemocionales y cognitivas de los niños. Como que el impacto final buscaríamos como acortar esa brecha que se da en la primera infancia. Bueno, los fundamentos de la intervención se asientan en los principios de la parentalidad positiva,
y combina las principales contribuciones teóricas de la teoría del apego, de la ecología humana, con los aportes de la economía del comportamiento, y se combinó también, bueno, todo el bagaje de conocimiento que fuimos recabando en el año previo a la intervención en sí, y después nos ajustamos al esquema del programa de experiencias oportunas que está en el plan CAIF, que atiende a díadas con los niños de edades de 0 a 2 años. Y esto lo digo medio rápido, o capaz que si ustedes, o capaz los paso por alto, porque era un poco adentrar, no sabía mucho el público que iba a estar, entonces cuál era el grado de conocimiento de los temas. Pero bueno, la parentalidad positiva se expresa, o uno lo visualiza en las interacciones que son sensibles, eficaces y afectuosas, sensibles a las necesidades del niño, eficaces para poder regular el estrés y organizarle la experiencia al niño, guiarlo, y afectuosas en el sentido de vínculos con calidez emocional, que los cuidadores estén involucrados activamente, y por supuesto en los buenos tratos. De la teoría del apego, bueno, como decía Marina, hace mucho tiempo que están estos temas en la sociedad, y bueno, pero tomamos como que la relación, el vínculo del niño con su cuidador es la experiencia más importante para su desarrollo, y una falta de sensibilidad en ese vínculo puede estar acompañado de efectos adversos. Y del modelo ecológico, de Bronfenbrenner, bueno, es como clave pensar que este vínculo o el desarrollo del niño no depende exclusivamente de las características de sus progenitores, ¿no? Digo, es una tarea que se ejerce en un espacio ecológico, donde el contexto psicosocial donde vive la familia, las necesidades evolutivas del niño de determinada edad, y también las capacidades o competencias de los padres y las madres, van a influir en esta parentalidad. Y esto es lo que para mí es relativamente nuevo, por lo menos visto desde la economía, y bueno, los economistas vieron como que tradicionalmente las intervenciones en primera infancia o intervenciones para las familias se diseñaron pensando que nosotros actuamos de manera racional, y entonces la economía de comportamiento como que postula que pese a las buenas intenciones que podamos tener para hacer cualquier cosa, siempre vamos a tener algunas barreras o sesgos que van a interferir. Y esto lo llevamos a cualquier ámbito de la vida, digo, no sé, el típico ejemplo es de cuando uno quiere hacer una dieta, uno de manera racional como que sabe lo que tiene que hacer, pero después en la práctica es como mucho más difícil. Bueno, lo mismo pasa con el ejercicio de la parentalidad. Entonces la economía del comportamiento toma esas barreras y sesgos y ofrece herramientas que ellos lo llaman como empujoncitos, y entonces el primer teórico que empezaron con estos temas es Thaler y Sunstein, y tienen un libro que habla de los empujoncitos, y la imagen es una mamá elefante que con su trompa va haciendo avanzar a su hijo chiquito. Entonces, como que gráficamente esos serían los empujoncitos, que por supuesto no van en contra de la voluntad y son absolutamente libres, ¿no? Digo, pero es como que motivadores, podríamos decirlo. Entonces, estos sesgos del comportamiento, los que nosotros trabajamos en este proyecto, pero que no es que necesariamente sean solo los que nosotros descubrimos, porque nosotros para trabajar sobre estos sesgos, en el 2016, en el 2017, cuando hicimos la línea de base de la investigación,
exploramos cuáles serían los sesgos de las familias objetivo de nuestra intervención. Entonces uno sería el sesgo por el presente, que es esa tendencia que tenemos casi todos de recibir recompensas más chicas antes que recibir recompensas más grandes más tarde. La típica ejemplo de esto, seguro que muchos lo deben de conocer, era el ejemplo del marshmallow, que el niño se lo pone en adelante, y a ver, bueno, si logra tentar, si se tienta o logra esperar para esperar su recompensa. Y bueno, y en la crianza pasa lo mismo, ¿no? Digo, en la crianza implica hacer sacrificios en el corto plazo para obtener beneficios muchas veces que son intangibles a futuro, lo que hablaba Marina, ¿no? De cómo impacta en la educación y en la capacidad de aprendizaje de los niños. Pero muchas veces eso se ve meses, años o décadas después. Y bueno, y lo que muestra la evidencia de economía de comportamiento es que los padres que tienen mayor preferencia por el presente se involucran menos en las actividades didácticas con sus hijos. Otro de los sesgos sería el sesgo de inatención y fatiga cognitiva, que es esto de la atención selectiva, diríamos en psicología, ¿no? Es la tendencia de prestar atención a algunas cosas a expensas de otras. Obviamente, como que no podemos prestar atención a todo al mismo tiempo. Entonces, algo tan sencillo como puede ser, yo qué sé, leerle a tu hijo 5 minutos antes de dormir, ¿no? En realidad, una cosa que parece tan sencilla, la complejidad del rol parental puede hacer que uno no tome esos 5 minutitos, o 15 o lo que fuera, ¿no? Y entonces la evidencia lo que muestra es que en situación de pobreza, el estrés asociado a los problemas financieros que tienen estas familias, junto con el aislamiento social, consumen aún más recursos cognitivos, y entonces reducen aún más la posibilidad de que las familias puedan tomar decisiones más adecuadas. Después está el sesgo de identidades negativas, que conducen a percepciones de baja eficacia, y es lo que uno ve a veces cuando vemos a familias con la autoestima negativa, decían, bueno, ¿yo qué le puedo dar? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Es como que no se tiene fe, ¿no? Pero la evidencia lo que muestra es que la autoestima y la confianza en uno mismo puede aumentar el esfuerzo para involucrarse más como padres, y esto lo vimos a lo largo de los talleres, ¿no? Digo, cómo bueno, yo podía, digo, es súper lindo ver como que ese descubrimiento, ¿no? Y los padres con mayor sentido de competencia parental se vio que se involucran más en los juegos físicos y en las actividades didácticas, y eso también nosotros lo pudimos comprobar en nuestro estudio. Y por último, el sesgo es el sesgo de status quo, que es esto de que a nosotros nos cuesta cambiar, ¿no? Instintivamente nos apegamos al comportamiento predeterminado, ¿no? Entonces hay como una tendencia casi universal de dejar las cosas como están, en lugar de buscar alternativas. Esto que en Mindfulness puso de moda como de el piloto automático, ¿no? Es como que uno anduviera en piloto automático. Y lo que muestra la evidencia es que los padres se adhieren a los hábitos de crianza que les resultan familiares. El típico siempre se hizo así, ¿no? Porque cambiar cuesta, ¿no? Entonces, vemos como que son decisiones que van mucho más allá de lo racional. Uno teóricamente sabe que no tiene que fumar por todos los daños, pero bueno, en la práctica a los fumadores sabemos que les cuesta muchísimo más lograrlo. Bueno, entonces la intervención es una intervención piramidal, donde en la base es para mayor cantidad de público objetivo, que son los talleres grupales, de 8 sesiones semanales. Cada taller fue de 2 horas y cuarto, y tuvieron lugar en los CAIF, en centros CAIF, en el espacio de experiencias oportunas del centro CAIF. Después viene un segundo nivel de intervención, que es de los envíos de mensaje de texto y audio durante 6 meses. Y por último, en la cúspide de la pirámide estaría el tercer nivel de las visitas domiciliarias, que son
también refuerzan lo visto en el taller durante 5 encuentros. Bueno, acá les pongo un panorama, es medio engorroso, pero capaz que podemos ver cómo se fue desarrollando. Desde el 2015 al 2016 fue la revisión bibliográfica. En el 2016, y junto con la revisión bibliográfica, después se diseñó, a mediados del 2016, diseñamos el primer manual de intervención. Pero lo teníamos que poner a prueba con los equipos de CAIF, a ver si bueno, porque aparte, como yo les conté, el equipo también está formado por un equipo de chileno que se llama América por la Infancia, y básicamente ellos nos dieron como el esqueleto de esto. Entonces, bueno, nosotros después, los psicólogos de acá de Uruguay, los del equipo, lo fuimos reformulando, pero antes de poder implementarlo, antes del piloto, hicimos unas jornadas de 2 días y medio con algunos equipos técnicos de algunos CAIF, para como pelotear entre todos, a ver si lo veían factible, si era posible. Y bueno, y en ese momento recogimos toda la devolución que nos hicieron, le volvimos a hacer cambios entonces al manual, y procedimos a hacer el piloto. El piloto se hizo en 2 CAIF, y fue a fines de 2016. Ahí se volvió a reformular, con el resultado del piloto, volvimos a reformular el manual del taller, y en mayo de 2017 empezamos con la primera capacitación, que fue un éxito. Tuvimos 17 CAIF en lista de espera, y a la capacitación invitaban, por un tema de capacidad, a los equipos técnicos y al equipo que trabajaba en experiencias oportunas. Lo ideal para nosotros hubiera sido que todo el centro hubiera podido capacitarse en esto, pero bueno, esto es como un ideal, pero no es posible. Entonces, en mayo de 2017 fue la capacitación, y en el segundo semestre del 2017, en el segundo semestre, se empezó la implementación del taller. Entonces, antes de la implementación se hizo una evaluación de línea de base a los 41 CAIF, que son los 24 que se capacitaron, más los 17 que quedaron de lista de espera, con un total de 453 familias. Entonces, estos 24 CAIF tuvieron los talleres, y a fin de diciembre terminaron. O sea, los talleres son 8 sesiones, o sea, duran el último semestre. A fin de año se hizo un primer seguimiento, una evaluación de primer seguimiento, y después, de diciembre a junio, cuando ya pasado el verano, se empezó con la implementación de los mensajes. A ver, un minutito. Perdón. Después, a fin de 2018, o sea, un año después, en agosto de 2018, un año después de haber implementado los talleres, y después de haber implementado los CAIF, fue la evaluación de seguimiento, ¿no? El último seguimiento, que ahí fueron, y al mismo tiempo, perdón, el piloto de visita domiciliaria. Bueno, y estas son cosas que sucedieron después, pero básicamente lo que vamos a hablar ahora transcurre acá, que es la parte específica de la investigación. Entonces, en el primer taller, el primer nivel, perdón, el nivel de la base de la pirámide, se trabaja sobre 4 competencias parentales, que serían las competencias vinculares, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el vínculo y la prevención del estrés tóxico. Bueno. Después se trabaja también con las competencias formativas, que es todo lo que tiene que ver con lo educativo, con el lenguaje, con la lectura, con las rutinas también. Después se trabajan con las competencias protectoras,
que tienen que ver con todo lo que es el cuidado del otro, ¿no? De todas las maneras que uno protege, protegiendo el entorno, pero también protegiendo el vínculo, protegiendo las relaciones. Y por último, las competencias reflexivas, que tienen que ver con esa capacidad de mentalizar, de ponerse en el lugar del otro, y también de autocuidado, ¿no? De poder reflexionar sobre nuestra propia parentalidad. Entonces, en el taller trabajamos sobre estas 4 competencias parentales, incorporamos conceptos de programas, de uno que se llama Nadie es Perfecto, que Health Canada lo aplicó, y Chile Crece Contigo también hizo una adaptación, y Parents First, que es sobre todo que también se aplicó en Estados Unidos, pero después también se replicó en Finlandia, y que trabajan todo lo relativo a la sensibilidad parental y a la mentalización. Entonces el taller tiene un enfoque de un aprendizaje experiencial, ¿no? Y partimos de los conocimientos, las experiencias, y sobre todo de las fortalezas que traen las familias, ¿no? Y a partir de eso es que uno busca construir conocimiento. Como ya les había dicho, son 8 sesiones de 2 horas 45 cada uno. Está facilitado por el equipo del taller, que es la psicomotricista y la educadora de oportunas, pero se suma otro miembro del equipo técnico. Y cada taller tiene 7 momentos que están muy protocolizados. Si bien los contenidos parten de las familias, pero la estructura está muy protocolizada. El taller, en diciembre hicimos una evaluación cualitativa con los facilitadores, una encuesta de satisfacción, y también hicimos con las familias, y bueno, la verdad que quedamos muy, muy conformes con los resultados. Voy a pasar medio rápido porque tengo miedo de no llegar a lo cuantitativo. Después esto, si quieren, se los muestro. Y bueno, y estos son la evaluación de las familias, que también, por suerte, es como que quedamos nosotros como muy a gusto, y los facilitadores también, con la respuesta de las familias. Con relación a la evaluación cuantitativa, vimos que el taller mejoró el conocimiento de los padres sobre prácticas de crianza, pero también sabemos que solo el conocimiento no cambia hábitos ni costumbres, ¿no? Pero bueno, el conocimiento mejoró. También mejoró la calidad de la interacción del adulto con el niño. Vemos que se mostraban más afectivos en la interacción, que eran capaces de responder de manera más sensible, y que tienen mejores interacciones cognitivas y de lenguaje. Pero por otro lado, se asoció también el pasaje por el taller a un aumento en el estrés parental, que eso da para discutir mucho, ver qué pudo haber pasado que aumentó el estrés, ¿no? Después el segundo nivel, después de los talleres, pasamos a los mensajes de texto y audio. Y entonces, ¿por qué pasamos con esto? Bueno, porque para tratar de bajar el impacto el efecto de desvanecimiento, ¿no? Digo, hay muchos estudios que demuestran que al principio de la intervención hay un gran alboroto y gran entusiasmo por seguir, y lo mismo pasa con las dietas, yo pongo ese ejemplo, pero después con el tiempo es como que cuesta más. Entonces, por eso y acá es la economía del comportamiento como que vino a poner su toque. Se mandaron mensajes de texto personalizados, se pudo personalizar, cada familia recibía con el nombre de su hijo, y si era una niña, con un lenguaje de niña, el lenguaje niña no digo, pero hablándole a una niña, al papá de una niña o a la mamá de una niña, y si era varón, hablándole también, ¿no? O sea, y también se mandó por 2 vías. Por un lado, un mensaje de texto que iban a SMS, y por otro lado, mensajes de voz que fueron grabados con una locutora, y eso se mandaron por WhatsApp. Mensajes de voz y algunos videos también. Después también, para poder, agregamos otros componentes, ¿no? Para fortalecer y motivar al compromiso. Por un lado son los recordatorios al final del taller que hablé, que estaba en la base, el último día, las familias eran invitadas a asumir un compromiso de crianza, ¿no?
como que se fueran rumiando con ese compromiso. Entonces, en los mensajes nosotros personalizábamos también con recordatorios según el compromiso que cada uno de los padres había decidido asumir. Otro componente interesante es que hicimos un acuerdo con Radio Butiá, que es una página web uruguaya, que contiene canciones e historias latinoamericanas online, y era como para promover que las familias no se sintieran que no tenían que brindarle a sus hijos, ¿no? Y después, por último, para aquellas familias que querían más información, que les resultaba poco con los mensajes, y armamos en Facebook un grupo que tenía información adicional sobre los temas abordados. Y después, el estilo de cómo se mandaron los mensajes. Acuérdense que fueron 6 meses, ¿no? Y se dividieron con semanas, de a 2 semanas. Se trabajaron en los mensajes las competencias que se habían trabajado en el taller, ¿no? Entonces, observación sensible, expresión de afecto y buenos tratos, esto refiere a las competencias vinculares. Después, protección en el hogar y la importancia de las rutinas, que refiere a las protectoras. Cuidarse para cuidar, a las reflexivas, bueno, y así, lenguaje, juego libre, son las formativas. Liberar 2 semanas para liberar tensiones, son las competencias de autocuidado. Lo mismo, estrategias para calmarse uno mismo, y bueno. Entonces, el esquema era así: en una semana la familia recibía 3 mensajes. El lunes, un mensaje que era como un recordatorio de la importancia de las prácticas de crianza positiva, era un mensaje más informativo. El martes recibían una sugerencia de una actividad concreta a realizar, ¿no? No era ponerte a hacer una manualidad, ¿no? Pero era algo más como, bueno, cuando bañes a fulanito, acordate de... Y el viernes era un mensaje más reflexivo y orientado a reforzar las identidades positivas, ¿no? Esto de, bueno, tú podés, no sé qué. Acá les pongo un ejemplo, no les voy a leer todos porque sería muy largo, pero por ejemplo, para el tipo de barrera de sesgo por el presente, mandamos mensajes que hacían notorios los beneficios de ciertas prácticas de crianza, les mandábamos recordatorios sobre la importancia de algunos hábitos, y también les mandábamos recordatorios del compromiso que habían asumido. Y entonces, por ejemplo, el mensaje era: los cerebros de los niños son como esponjas, todo lo absorben, los sonidos, los tonos de voz, el lenguaje que escucha. Cuanto más palabras se escuchen en esta etapa, más se desarrolla su lenguaje. Por eso es muy importante que le hables a tu bebé, esto facilitará sus primeras conversaciones y su capacidad de aprender en el futuro. Y bueno, y así puse ejemplos, que tampoco me va a dar el tiempo ahora de mostrarlos, pero que atacan o tratan de combatir esos 4 barreras, ¿no? Y el tipo de mensaje. Bueno, los números al final, ¿se acuerdan que eran 24 familias que tuvieron los talleres? De esas familias se aleatorizó, y 14 centros CAIF eran para recibir mensaje, y los otros 10 iban a ser de control. Así podíamos medir, bueno, el impacto real de los mensajes, ¿no? Entonces, más de 250 familias recibieron mensajes. Lo curioso, y que para nosotros fue bueno, es que había más de un celular por familia. En muchos lados, en muchas familias, tanto el papá como la mamá se involucraban para recibir los mensajes. Y bueno, fue un programa que también fue muy recibido por las familias. Solo un caso de baja se dio, y bueno, tuvimos mensajes como muy, muy, muy positivos. Y bueno, y otro dato interesante es que las familias que recibían WhatsApp, en promedio leyeron el 69% de los mensajes. Y sabemos que el 90% de los mensajes de audio fueron abiertos. Y bueno, con relación a la evaluación cuantitativa, los mensajes aumentaron la frecuencia de involucramiento, ¿no? Cuánto se comprometían los padres en las actividades con sus niños, en juegos físicos, en actividades didácticas. También aumenta la calidad de inversión parental,
Después las familias tratadas buscan mayor apoyo social, o sea, para las tareas de crianza. Nosotros hacíamos muy hincapié en esto de que uno no crea en solitario, el hecho de formar tribu, de formar grupo, sobre todo, bueno, el saber que uno no está solo, ¿no? Y también se vio una mejora en las habilidades reflexivas con relación a su rol de padres. Y después, por otro lado, vimos que las madres que fueron tratadas con los mensajes le hablaban más a sus bebés, con un mayor rango de entonación, que aumentaban la duración de vocalizaciones respecto a las que no habían recibido mensajes. Y lo que vimos es que los mensajes impactaron más en las familias que tenían un menor sentido de competencia en la línea de base, que también en la línea de base estaban más expuestos a la fatiga cognitiva y su autoestima estaba más baja, y también aquellas familias que habían sido expuestas a un evento vital estresante el año anterior. Por último, el tercer nivel es el nivel de la cúspide, que es dirigido a las familias de mayor riesgo. Son 5 encuentros de trabajo, de 90 minutos cada uno, y en realidad lo que se busca ahí es identificar, ayudar a las familias a mirar, a observar mejor o más, o para así poder interpretar mejor las necesidades del niño. Entonces, al inicio uno trabaja para identificar la necesidad o interés prioritario del niño, para que esa familia se plantee un desafío prioritario para el curso de estos 5 encuentros. Y entonces en todas las visitas lo que se trabaja y atraviesa todas las visitas es la sensibilidad parental, la importancia de poder leer las necesidades que comunica el niño, poder después interpretar la señal y poder darle una respuesta apropiada y contingente. Las visitas domiciliarias fue un piloto, eso me olvidé de decirles. No llegó a implementarse, así que solo nos quedamos con los resultados del piloto, ¿tá? Que el piloto se hizo en 10 familias. Y hicimos una evaluación cualitativa tanto de las familias como de los facilitadores, y los facilitadores, bueno, dijeron esto, ¿no? Como que se favoreció la empatía del centro de familia, que vieron como un cambio en el ánimo y en el humor de las madres, que era impresionante cómo los recibían en las últimas visitas ya con otra facies, ¿no? Más sonrientes, más cuidadas, más, y bueno, y los facilitadores decían, ¿cómo puede ser este cambio tan rápido en tan poco tiempo? Y después la participación del padre en estas visitas varía según el centro. Fueron 2 centros de contextos, 2 CAIF de contextos socioeconómicos bastante dispares. En uno hay familias más de clase media y en el otro familias más de clase más pobre. Y vemos que la participación del padre en uno de los CAIF fue total, entonces se pudo hacer la intervención con ambos padres, el papá y la mamá. En cambio, en el CAIF de contexto más de privado, solo un papá pudo intervenir. Bueno, las familias quedaron también muy, muy contentas, se sintieron miradas, apoyadas, sintieron que, bueno, puedo, sintieron que aumentaba su confianza para poder pedir ayuda, y sintieron que eran importantes en la vida de sus hijos. O sea, en suma, me quedan estos tres. Bien. En suma es que, bueno, en todo el proyecto se evaluó un grupo tratado de 23 CAIF y uno de control. En realidad eran 24 CAIF, hay uno que por unos problemas institucionales no pudo seguir. En total habían 3 ramas de intervención, o sea, se intervino en 759 familias, 230 fueron de control, 237 tuvieron taller y mensajes, 292 solo taller.
Y los que evaluamos fue la sensibilidad parental, la frecuencia y la calidad de las prácticas, el estrés, la salud mental, el desarrollo cognitivo, motor y lingüístico del niño. Y se midieron en tres etapas. Una línea de base previa a la implementación del taller, y después al año, una cuando terminó el taller, y una al año de que empezó la intervención. Y entonces los resultados los dividimos en tres categorías: conocimiento y actitudes de los padres, y ahí más o menos les cuento los instrumentos usados. La otra categoría fue la frecuencia de involucramiento, la calidad de la interacción, y los patrones de interacción del lenguaje entre adulto y el niño. Y entonces, lo que vimos, que ya lo hablé, pero así lo resumo acá, que los efectos positivos se sostuvieron de 7 a 10 meses luego de finalizado el taller, cosa que eso para nosotros fue una buena noticia, que aumenta la frecuencia del involucramiento parental en las actividades físicas, sociales y didácticas, en lecturas, contar historias, escribir objetos, que aumenta la calidad de la interacción, que aumenta la capacidad reflexiva de los padres en su rol, en su rol parental, que aumentó el conocimiento sobre crianza positiva, y que aumentó la calidad de vocalizaciones parentales durante el juego libre. Muchas gracias. Y antes de terminar, en realidad me olvidé decirles que las encuestas, las herramientas que se usaron para evaluar, fue por un lado unas encuestas, pero también fue una filmación de juego libre entre la diada, de 10 minutos. Y después esa filmación fue analizada. Bien, bueno, muchas gracias, Rosario, a tu larga pero muy interesante exposición. Vamos ahora, estamos, digamos, como tenemos tiempo, son -10, tenemos tiempo ahora para, no sé si quieren alguien de la mesa hacer algún comentario, o pasamos directamente dándole la palabra a Lida. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna intervención, un comentario breve? Ok. Seguimos adelante entonces con Lida. Voy a presentar a Lida, la otra panelista de este panel. Un minutito, me voy a poner los lentes, que si no, no veo. Lida es trabajadora social, es encargada de la subdirección del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, área pericial y social. Es docente de intervención social con familias e individuos e intervención avanzada en la licenciatura de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, y docente orientadora de las prácticas preprofesionales. Bueno, bienvenida, Lida, escuchamos tu palabra. Hola, bueno, buenos días para todas, para todos. Primero que nada, también agradecer esta invitación, esta oportunidad de estar un rato compartiendo con ustedes algunos aspectos que me interesa reflexionar a partir justamente de un recorrido por una institución un poco particular como es la institución justicia, es decir, en el más amplio sentido de su término, y justamente bueno, los distintos espacios y corredores y sitios por los que en definitiva muchas personas deben transitar. Yo también voy a compartir un PPT, sobre todo para no perderme y que se me vaya el tiempo. ¿Se ve ahí bien? Ok. En primer lugar, quiero como situar esta reflexión y digamos, esta ponencia que voy a compartir con ustedes, que en realidad está organizada a partir de 4 conceptos, ¿no? O sea, la experiencia y un poco, digamos, el espacio vinculado con los derechos, y los derechos humanos, los derechos de las personas, la intervención en la interdisciplina, la creación justamente de protocolos de actuación
más como herramienta que garantiza justamente o que pone al servicio, digamos, de los operadores judiciales, de los operadores que nos toca, digamos, intervenir en estos espacios, guías, algunos instrumentos que en definitiva también garanticen a nuestra población objetivo una visión lo más rigurosa, lo más organizada, empática y sensible posible respecto de la situación por la que se transita. Y bueno, justamente la mirada en lo psicosocial, sobre todo, bueno, por una cuestión que tiene que ver con mi matriz profesional, pero también con el espacio en el que en el ámbito de la justicia se da es posible, digamos, la intervención de la interdisciplina. Como ustedes saben, en el poder judicial o la justicia es un espacio en el que la disciplina del derecho, la disciplina jurídica, es la disciplina más hegemónica. En realidad, el espacio, digamos, de otros saberes disciplinares está reservado justamente a la institución en la que me toca hoy por hoy asumir la responsabilidad, un poco la orientación, y es el espacio pericial, ¿no? En el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial se concentran o nos concentramos todos aquellos profesionales que nos hemos formado en otras áreas disciplinares, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, médicos forenses, antropólogos, contadores, químicos, etcétera, etcétera. Un poco la función de este instituto es la de asistir, la de asesorar a los jueces, que son quienes toman las decisiones, quienes dictan sentencia, quienes resuelven sobre la vida de las personas. Entonces, en general, digamos, el sentido de la intervención de los profesionales de este instituto está puesto justamente, y hay una frase que se repite con mucha frecuencia, y es que en realidad la intervención de los peritos, que es así como se denomina, es pertinente para mejor proveer o para mejor resolver respecto de los asuntos que le compete al magistrado resolver. En primer lugar, también quisiera como detenerme un ratito sobre esto, sobre lo que significa vulnerabilidad, porque yo creo que en general la justicia o el ámbito judicial interviene sobre poblaciones vulnerables, es decir, que tienen indicadores de vulnerabilidad, bueno, sobre todo por la situación vital por las que les toca transitar, ¿no? O sea, o hay conflictos a nivel familiar, o hay algún conflicto a nivel laboral, o hay una situación de vulneración de derechos, o hay una situación de violencia, maltrato, abuso. Entonces, la situación vital, en definitiva, ya nos está aportando datos sobre esta condición de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo me parece que es relevante tener en cuenta de que el recorrido que estas personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, familias, el recorrido que establezcan en una institución como el Poder Judicial, también los coloca, digamos, en un sitio en el que es posible que vuelvan a ser vulnerados. ¿No? O sea, esto parece una paradoja, porque en realidad la justicia tiene una misión social que es la de proteger y garantizar el pleno goce de los derechos de todos. No obstante, sería un poco iluso pensar que el transitar por los espacios del Poder Judicial, ¿no? O sea, juzgados, espacios periciales, audiencias, procesos, no es un nuevo riesgo a volver a ser vulnerado, ¿no? O sea, yo lo conversaba hace unos días con Marina, con Marisa y Rosario,
que justamente los espacios creados, ¿no? Los juzgados, son espacios poco amigables, sobre todo por el lenguaje, digamos, hasta por la ubicación, la infraestructura, la organización de los espacios, es, digamos, poco amigable, bueno, particularmente si ponemos el foco en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este principio justamente y este riesgo de la probabilidad de volver a lastimar a quien ya viene herido con una situación vital compleja, opera como un faro guía, al menos para muchos de nosotros, ¿no? Ahora centrándonos más en lo que es, digamos, los avances que se han encontrado en términos de garantías de derechos. Acá yo menciono dos de las leyes de violencia doméstica que están vigentes en nuestro país. No obstante, a mí me parece que es importante tener en cuenta de que el problema de la violencia en nuestro país ha sido muy tardíamente tratado por el Estado. Fíjense ustedes que en esto somos como muy jóvenes, porque recién en el año 95 esta figura de el delito por una situación de violencia fue colocado en el marco del Código Penal, recién en el articulado, digamos, del Código Penal. Recién en el 2002 es que se promulga la ley 17.514, y yo recuerdo vívidamente, además, hasta el contexto social que provocó, digamos, la promulgación de esta ley, que estuvo ¿no? detenida en cajones, en carpetas de los legisladores, y hubo un hecho de fuertísima sensibilidad social, de un gran impacto social, lo que en definitiva provocó que esta ley, que ya estaba analizada, discutida, que había recorrido todo, digamos, el proceso necesario, este hecho que menciono fue lo que en definitiva terminó provocando que esta ley se promulgara. Por suerte, pero fue a partir de un hecho muy desgraciado que tuvo como gran resonancia en los medios de comunicación. Así que recién en el año 2002 nuestro Estado tiene la primera ley que digamos que condena la violencia doméstica, ¿no? Digamos, fue un verdadero logro, pero en realidad la restricción que tenía esta ley, o que tiene aún, es que en definitiva solo contempla aquellas situaciones de la pareja y hechos que ocurren en el ámbito privado, ¿no? En el Poder Judicial, a partir de la promulgación de esta ley, se inicia un proceso de adaptación y de mejora de la institución para poder atender adecuadamente justamente a estos procesos y estas. Entonces, recién en el 2003 es que se crean los juzgados especializados, se les llaman juzgados de familia especializada, que son aquellos juzgados que tienen competencia en violencia doméstica, en violencia, posteriormente en la violencia de género, y en todas aquellas situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes. Porque en el año 2004, también después de un muy largo proceso de discusión, de idas y vueltas, de subidas y bajadas, es que se promulga la ley 17.823, que es la del Código de la Niñez y la Adolescencia, también un código que costó mucho alcanzar justamente esta reformulación, que en definitiva los tratados y los acuerdos internacionales es decir, empujaban y promovían que Uruguay se pusiera a tiro con esta situación, y que, bueno, como decía hoy
no llegaba como el momento. En ese tiempo, en definitiva, digo, a partir de estas dos situaciones que menciono, a la interna del Poder Judicial hubo como una adecuación de los espacios para atender a estas, digamos, estas situaciones y a la población que acudía al seno de la justicia justamente por estar en una situación de vida en el que se encontraban sus derechos vulnerados. Y recién en el año, como decíamos, como está en esta PPT, recién en el año 17, fíjense todo el tiempo que pasa, es que se promulga la ley 19.580, que es una ley de violencia basada en género, aparece por primera vez el concepto de género en la norma, y en definitiva en esta nueva ley se incorporan otras tipificaciones de violencias, como puede ser la violencia económica, la violencia laboral, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia institucional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con esto lo que quiero situar es que en realidad nosotros como país, en definitiva, tenemos como poco tiempo, poca acumulación respecto de cuestiones tan relevantes como esta cuestión. Como el objetivo de esta mesa es justamente hablar de las intervenciones psicosociales, me parece fundamental ubicar que en este caso no estamos hablando de una intervención propiamente dicha, como cualquiera de nosotros puede entender, en donde la intervención tiene que ver con un proceso, tiene que ver con un tiempo, ¿no? En el Poder Judicial la intervención en definitiva está mucho más focalizado en esto que tiene que ver con la actuación pericial, es decir, es aquella actuación que le compete a los equipos para justamente la finalidad es conocer y poner a disposición de los magistrados, que como yo bien decía anteriormente, son a quienes les compete resolver sobre la vida de las personas, y en definitiva los peritos somos convocados porque, bueno, porque tenemos conocimientos que no son justamente de dominio de los magistrados. O sea, los magistrados en general saben mucho de leyes, saben mucho de administrar justicia, saben mucho de derecho, entonces apelan justamente a los profesionales que formamos parte del Instituto Técnico Forense para justamente realizar, digamos, una intervención que tiene que ver con esto de la actuación pericial. También en esto coloco esto del informe porque me parece relevante colocar justamente este hecho, que me parece muy significativo, que uno lo naturaliza rápidamente, pero en la justicia las decisiones, los informes, digamos, todas las cuestiones que se requieren para tomar una decisión, todo se circula y se comunica a través de, por escrito. O sea, la palabra, en definitiva, por más que muchas veces alguno de ustedes haya participado en alguna audiencia y se le hace preguntas, la palabra tiene mucho menor trascendencia de lo que tiene el informe, ¿no? O sea, si no está escrito, pareciera que no tiene tanta relevancia. Entonces, el informe de todos los profesionales que trabajamos en el Poder Judicial es el instrumento por excelencia de comunicación, es en definitiva digamos, la conclusión de una intervención que en general se hace en un contexto muy particular, que es ante una situación compleja, de urgencia, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que también coloco en esta transparencia que me parece relevante, es protocolo, más no como, digamos, como
como un instrumento secuenciado que, ¿no?, que restringe el desarrollo de la actuación profesional, sino justamente como una herramienta que permite operativizar en este régimen de urgencia una demanda que muchas veces está cargada como de aspectos que tienen que ver con, ¿no?, con cuestiones que impactan sobre nuestra subjetividad. Entonces, muchas veces los profesionales del instituto encuentran en los protocolos la garantía justamente de una actuación con rigor, sobre todo para los profesionales y para quienes también les toca como transitar en esta, digamos, en este camino. Bien. Los protocolos que hoy son de uso cotidiano en el ámbito de la justicia son protocolos de actuación en estas leyes que yo mencionaba anteriormente, porque la norma, la ley, tiene establecido que siempre que hay digamos, una denuncia de violencia o de vulneración de derechos de los niños, el juez tiene como un recurso para tomar sus primeras medidas de protección, pericias que, bueno, hoy se le llaman evaluación de riesgo, puede ser diagnóstico de situación, depende de qué marco normativo nos estemos ubicando. Y en este caso, aunque lo frecuente en el campo pericial es que cada disciplina actúe en su territorio de saber, es decir, en su experticia, en estos protocolos la intervención en este tipo de pericias y justamente en estos instrumentos que se han generado para la actuación pericial, se da el encuentro interdisciplinario. Bueno, en esto además porque esto es algo que muchos de los profesionales que trabajamos en el instituto sostenemos, y es que siempre el realizar una tarea diagnóstica desde la interdisciplina permite justamente, ¿no?, esto que decimos de un abordaje y una metodología de convergencia, ¿no? Y permite esta cosa de un abordaje mucho más integral y una actuación mucho más rigurosa. La evaluación de riesgo justamente es un modo particular de actuación profesional, es una valoración situacional donde justamente los factores de riesgo, los factores que están influyendo, tanto sea de riesgo como factores protectores, son muy dinámicos. Y si bien es cierto que estamos hablando de que la conducta humana no se puede predecir, estos protocolos de actuación lo que sí listan y en definitiva facilitan son indicadores del riesgo que justamente los peritos y los operadores deben tener en cuenta cuando hacen este tipo de intervención. De hecho, bueno, para realizar esta intervención, cuanto mayor información se recoja y se brinde y se aporte en este informe, mayores garantías de confiabilidad en esta actuación profesional encontramos, ¿no? Bien, la otra cosa que me parece interesante como mencionar es que ya desde la antigüedad nosotros encontramos que muchos, que era necesario como trascender las fronteras disciplinares para justamente acercarnos a comprender los fenómenos complejos que hoy la realidad nos muestra, ¿no? Digamos, en la historia de las ciencias se ha transitado como, bueno, en aquellos tiempos en donde muchos de estos filósofos incursionaban en otros espacios del saber,
Luego la ciencia tomó caminos como de mayor especialización y de mayor particulación de saberes en algunos aspectos más específicos, y hoy, al menos eso creo yo, creo que estamos como volviendo a la necesidad de, justamente por la complejidad que hoy la realidad los coloca, de poder trascender estas fronteras disciplinares y justamente colocar el método de la interdisciplina como una buena herramienta para comprender estos fenómenos de la realidad. Respecto de los instrumentos que mencionaba yo, el primero de los protocolos que dentro del Poder Judicial se aprobó para la actuación interdisciplinaria en estos, en estos acontecimientos fue en el año 2015. Recién en el año 2015 la Suprema Corte de Justicia aprueba un protocolo de actuación que fue el resultado de un proceso de trabajo de equipos de profesionales de distintos saberes y de distintos espacios, ¿no?, disciplinares, en el año 2019, luego de un segundo proceso de trabajo y de análisis, es que se aprueba un protocolo de actuación para justamente llevar a cabo las evaluaciones de riesgo. Nos queda pendiente, y en definitiva está en este momento resuelto, iniciando un proceso de trabajo, nuevamente un equipo conformado por profesionales de la psiquiatría, de psicología, de trabajo social y de la medicina, recorrer justamente este mismo camino para aquellas situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes. En el Poder Judicial el foco ha estado mucho más puesto en estas leyes de violencia y a consecuencia justamente de estas situaciones es que se toman en cuenta algunos de los aspectos que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no me quiero extender demasiado justamente por el tiempo, porque sé que el tiempo ¿no?, nos restringe un poco la posibilidad, pero digo, sí plantear que en definitiva el espacio ¿no?, los espacios disciplinares en este contexto donde yo decía, donde el saber del derecho y del ámbito jurídico son tan hegemónicos, está preservado justamente para este tipo de intervenciones que son de significativa relevancia, sobre todo por esto, ¿no? O sea, porque en general quienes en definitiva son la población objetivo son en definitiva personas que tienen que transitan, digamos, por situaciones de muy compleja vulnerabilidad, que también en esto opera como una, digamos, como un faro guía el aprendizaje constante y la reformulación constante de estos instrumentos de actuación, y que, como para cerrar, me parece importante para quienes en definitiva pueden ser en algún momento personas que acompañen a los niños y a las niñas en estas, nunca dejar de tener presente que la institución de la justicia tiene una cultura particular, con pautas muy rigurosas de funcionamiento que muchas veces no son del todo accesibles, que muchas veces opera como mito esto de que, bueno, llevar una situación de esta naturaleza a la justicia, vamos a encontrar la resolución mágica de un problema de violencia, de un problema, y colocamos, esto colocado desde el otro lugar, ¿no? Colocamos en los jueces la expectativa de que se va a resolver el problema, cuando no es así.
también esta cosa de, justamente de que cualquiera de estas situaciones que tengan, que incorporen, digamos, como un mecanismo, el mecanismo del litigio, en definitiva trae como consecuencia una victimización secundaria. Eso se ve muy frecuentemente en los procesos de familia, cuando las parejas discuten todo aquello relacionado con lo que son las visitas o los encuentros del niño con el padre con el que no convive, y ahí, en definitiva, vemos que dentro de un proceso que se está haciendo en el campo de la justicia, se vuelve a herir y lastimar y vulnerar a ese niño, porque termina, ¿no?, siendo como objeto de una disputa donde justamente el foco no está puesto en el niño. Y un poco lo que me parecía relevante, justamente porque, bueno, porque tal vez en el auditorio va de suyo de que hay profesionales que trabajan ¿no?, en el ámbito más comunitario, en el ámbito clínico o en otros ámbitos institucionales, tener siempre presente que para quienes deben transitar ese recorrido en el campo judicial, en los espacios de la justicia, es relevante el contar con un acompañamiento, con un sostén permanente, el no dejarnos ganar con esta cosa de que, bueno, si colocamos el problema en el ámbito de la justicia, acá se termina nuestra responsabilidad, sino justamente acompañar, sostener, traducir un lenguaje que es poco amigable para la gente común. O sea, en el ámbito judicial es como cuando uno va a la DGI, uno entra y ya en la baranda o en el mostrador te hablan en un lenguaje que uno no entiende. Los autos, el casillero, el despacho, es como cuando uno va a hacer una pregunta a la DGI, no entendés nada. Es realmente complicado. Y la otra cosa que me parece importante como espacio, como digamos, como tip para cerrar, es que siempre que se judicializa una situación, los equipos de sostén o esos equipos de acompañamiento tienen que tener objetivos ajustados y justamente no esperar del espacio de la justicia más de lo que puede dar, ¿no? O sea, el juez va a resolver de inmediato ante una situación. Después todo lo que refiere al trabajo con los niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, etcétera, etcétera, no es competencia de la justicia, y cuanto más lejos tengamos a los espacios judiciales, mucho mejor va a ser justamente para que esos procesos tengan, digamos, un recorrido más exitoso. Bueno, yo por acá dejaría, porque quiero ajustarme a los tiempos y a los requerimientos. Estoy a las órdenes para lo que sea necesario. Agradezco mucho al panel, a Marina, y justamente a la invitación, y bueno, y quedo a las órdenes para responder las inquietudes. Bueno, muchas gracias, Lida. A ver si estoy... Ahí está. Muchas gracias, Lida, por tu exposición. A mí me ayudó también para tratar de colocarme adentro de mi cabeza el lugar, o sea que lo sentí muy clara. Y a veces, como reflexionando en voz alta, ¿no?, es cuando falta la ley en un grupo familiar, la ley paterna, la ley que instala de pronto, la ley en el buen sentido de lo que implica un orden y una aceptación interna. Cuando se recurre a la justicia es cuando ya esa ley no se pudo instalar, no pudo en el vínculo familiar o en el vínculo con el niño. Entonces, está bueno esto que decís, es lo último que hay que llegar. Hay caminos anteriores, ¿no?, las intervenciones de los distintos profesionales que puedan ayudar a trabajar sobre esos aspectos de violencia o lo que fuera. Bien, ahora tengo el placer de presentar a Marisa Littner. Marisa Littner es licenciada de Trabajo Social por la Escuela Universitaria de Servicio Social UDELAR. Fue presidenta del directorio del Instituto de Niño y Adolescente de Uruguay durante 2015 a 2020. Es
directora también de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior desde 2009 a marzo de 2015, y también asesora de dirección en el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social 2007 a 2009. Así que tiene una larguísima trayectoria en las políticas públicas, así que es, Marisa, un placer tenerte con nosotros y que puedas compartir, bueno, que como tú decís, tu experiencia, tu trabajo, lo que sientas deseos de poder transmitir a todos nosotros. Bueno, realmente el gusto es mío. Un agradecimiento a todas las organizadoras del Congreso. Es un espacio absolutamente relevante que, por otra parte, nos permite compartir esta mesa, que realmente es un placer, con Marina, con Lidia, con Rosario, con la cual estuvimos intercambiando, y que eso tiene un valor enorme, porque nos permite reorganizar ideas, repensar, ponernos, a veces estamos como muy con nuestras pantallas enfocadas, y poder abrir a esto, que son distintas experiencias, es maravilloso. Tengo un problemita, no me funcionaron los auriculares, por lo tanto pueden haber algunas interferencias del ambiente, pero tratemos de que sean las menores posibles, ojalá. Bueno, yo mi intervención, que me costó mucho como definirla, y me ayudaron mis compañeras de mesa para tratar de ordenar y un poco la presentación, finalmente la sostuve en 2 materiales que pongo a disposición del Congreso si hay interés. Uno de ellos es el análisis realizado por el Grupo de Estudios de Familia de la UDELAR sobre la encuesta nacional de nutrición, desarrollo infantil y salud, y en la sistematización que realizó INAU al finalizar la gestión, en la cual, sobre los temas de primera infancia, en la cual tratamos de ordenar algunos aspectos que fueron los enfoques, los centros, y también los resultados de ese periodo de administración. Yo quiero arrancar esto con una frase que por lo menos a mí siempre me provoca, y trato de tenerla presente, que es de Esteban Lavín, en el 2007, que dice, lo voy a decir descontextualizadamente, pero creo que es muy actualizado, que siempre hubo niños, pero no siempre existieron las infancias tal cual las entendemos o las comprendemos actualmente. Entonces esto él lo hace en función de analizar el surgimiento de las familias tal cual más o menos hoy la familia moderna la concebimos, que todavía sigue teniendo un impacto, una fuerza muy especial al diseño de las políticas, y también al momento de pensarnos como madres, como padres, como referentes afectivos, como trabajadores y trabajadoras, y que sin embargo es necesario revisarlo, y esa es la primera reflexión, de forma permanente, porque la realidad, y la realidad de las familias, la realidad de los niños, la realidad de las niñas cambia de forma sustantiva y permanente, y yo diría actualmente con una vertiginosidad impresionante. Entonces esto lo que quiero transmitir es que nos pone siempre en cuestión, siempre debe de alguna forma y positivamente ponernos en pienso, en repienso, y en revisarnos desde nuestros distintos lugares en relación a la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque la niñez y la adolescencia, y particularmente los temas de la primera infancia, que son relativamente recientes en el reconocimiento de la política pública, más allá de que las primeras políticas de infancia vienen de los primeros años del siglo XX, que se establecen como políticas de infancia en el Código de 1934, con definiciones inclusive de etapas etarias en relación a la primera infancia, pero han tenido un desarrollo a lo largo de la historia de nuestro país, bien interesante, pero que también está muy marcado por las concepciones desde las cuales nos posicionamos. Entonces acá hay un primer tema que por supuesto no vamos a poder profundizar, pero que desde mi perspectiva es absolutamente necesario colocarlo siempre, en cualquier nivel que nos toque actuar, desde el punto de vista de nuestras intervenciones, y que es la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Esta convención, que también
Lidia colocaba algunos temas recientes en la política pública, yo diría que históricamente es muy reciente porque son apenas 30 años, pero de alguna forma es un cambio radical en el paradigma de poder reconocer a los niños y las niñas como sujetos de derecho. Esto es un cambio paradigmático para la humanidad, es un cambio que de alguna forma, y acá viene otro tema que problematiza los temas de las vulnerabilidades, porque de alguna forma del paradigma de la protección irregular, donde los niños y las niñas, y si lo vemos en la historia de todo el desarrollo de políticas públicas, eran puestos siempre como objeto de problema para las políticas, como aspectos que están asociados o vistos desde la problemática o desde la extrema vulnerabilidad, o en el caso de las adolescentes en relación a la peligrosidad, son colocados como un elemento que de alguna forma yo diría es un parteaguas en la historia de las políticas de infancia, y sobre todo en el colocar a los niños como sujetos de sus derechos y de nuestras responsabilidades como adultos, como adultas, y también como operadores de los sistemas. Entonces acá hay yo creo que, me gusta decirlo así, la Convención subvierte las relaciones entre los adultos y los niños, o debería hacerlo, porque a veces vemos que lo viejo está mucho más presente en nuestras cabezas, en nuestras instituciones, y que muchas veces tiende, a veces inclusive, a tirar e ir para atrás. Entonces nos queremos posicionar, y así lo quisimos hacer, en función a cómo, de alguna forma, contribuir al desarrollo de las políticas en primera infancia, en algunos elementos que nos aportan desde la experiencia internacional y fundamentalmente de todo lo que fue la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en un autor que es Mario Vigieri, que en el 2006 avanza en un modelo de desarrollo de capacidades para la primera infancia, y que de alguna manera marca algunos aspectos que son generales, pero de los cuales poder tener como marco referencial en cuanto al desarrollo, yo diría, de las políticas, pero también de las intervenciones, y también de lo que nosotros podemos de alguna manera transmitir a los referentes afectivos y familiares. 5 cosas, las voy a leer para hacerlo lo más breve posible. Una es que el bienestar de los niños y niñas está condicionado por el bienestar de los adultos a cargo. Contundente. 2, o sea, acá viene la cuestión de la subjetividad, pero también de la materialidad. O sea, es muy difícil generar o pensar en generar cambios si no se comprenden aspectos que también tienen que ver con los cambios de los procesos subjetivos de todos los actores, pero también de la materialidad, es decir, de las condiciones de vida. El segundo, los logros de los niños se encuentran fuertemente condicionados por las decisiones de las familias de origen y de las instituciones donde se desarrolla. Es decir, acá hay un elemento que de alguna manera coloca a los niños como sujetos, a los niños y a las niñas como sujetos, pero también eso no genera una cuestión de desresponsabilización adulta, sino todo lo contrario. Cuando hablamos de logros, hablamos de posibilidades de avance en su proceso de desarrollo. Y por lo tanto allí, las familias de origen, a mí me gusta ampliarlo y hablar de referentes afectivos, y después vamos a ver por qué, son centrales, y las instituciones y sus intervenciones también. El tercero, la interdependencia, Lidia lo tomaba en algunos planos vinculados con la necesidad de las intervenciones, pero la interdependencia de los propios logros son fundamentales. Acá nos ponían un ejemplo, por ejemplo, en relación a la nutrición, ¿no? Que la nutrición en sí misma es un componente sustantivo en el proceso de desarrollo de los niños, pero no solamente y en este caso en la interdependencia, no solamente en lo que puede ser el peso y la talla, ¿no? Y el desarrollo físico, sino en todos otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo cognitivo, con la adquisición del lenguaje, con la comunicación, con la sociabilidad, etcétera, etcétera.
El cuarto es que es necesario, más allá de que estamos hablando de un determinado tramo de infancia que de alguna forma en nuestro país hemos asumido o adoptado un tramo de 0 a 5 años, en ese tramo es importante tener claro el tema de la necesidad de diferenciar en los distintos momentos algunas de las dimensiones, y particularmente es la de sexo y edad. Es decir, no es la misma la intervención en un bebé que en un niño de 3 años, que en un niño de 4. Es decir, hay que esto que muchas veces pretende generalizar, hay que irlo precisando de acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo del niño. Y el quinto es que la no reducción de los chiquilines a un rol meramente pasivo. Esto tiene que ver con la Convención de los Derechos de la Niñez, pero también en esto y en cada una de las acciones que nosotros desarrollamos, cómo se puede ejercer esto de darle un rol activo y de participación a los niños en sus propios logros, porque los niños nos demuestran permanentemente que inclusive pueden superar restricciones impuestas por su propio ambiente a partir de su entorno. Entonces acá el tema del lugar de sujeto de derecho es un lugar de sujeto activo y de permanente búsqueda de, más allá de nuestras concepciones, de nuestras ideas, de nuestras necesidades, porque en realidad muchas veces los niños, y particularmente los niños pequeños, vienen a cubrir partes nuestras, de nuestras propias necesidades, ideas, que tuvimos como niñas o que tenemos como adultos en relación a la niñez. Entonces, desde esta perspectiva, los primeros años de crianza son decisivos y centrales para los logros de los resultados de todo el trayecto de vida de una persona. Algunos datos sobre el tema de primera infancia, que queremos acá darlos muy rápidamente, pero que nos parecen importantes, porque cuando tenemos que actuar también tenemos que saber qué está pasando en relación a la infancia, y cómo nos posicionamos, y desde qué medimos nosotros las situaciones de vulnerabilidad. Y acá simplemente voy a tomar 3 o 4 elementos. Uno, bueno, somos un país de una población pequeña, no alcanzamos a ser 3,5 millones de habitantes, de los cuales, según datos del 2013, solamente el 6,8% son niños y niñas de 1 a 4 años. Estamos hablando de que en nuestro país hay alrededor de 235.000 niñas y niñas menores de 4 años. Esto, por supuesto, ojalá lo tengamos en el próximo censo del 2022, que va a actualizar información, pero esto es con lo que más o menos nos estamos manejando. El país se caracteriza por una baja tasa de natalidad, eso es una constante que viene dándose desde hace mucho tiempo, que a su vez ha descendido muy fuertemente en los últimos 5 años. Fíjense que desde el 2015, que hubieron 48.900 nacimientos, pasamos ahora en el 2020 a 35.800, más o menos. Esto según son microdatos del Ministerio de Salud Pública. Y la tasa de fecundidad, y por eso es importante ver cómo miramos los datos, porque los podemos mirar de forma muy diferente, la tasa de fecundidad pasó de 1,97 por mujer en 2018 a 1,4 por hijos, 1,4 hijos por mujer en el 2020. Pero acá, a mí me interesa mucho, porque acá me apasiona aparte el tema, podemos sacar conclusiones muy diferentes, porque lo podemos ver como un problema, o lo podemos también ver como un logro. Porque ¿saben cuál es uno de los factores por los que baja la tasa de fecundidad? Porque se redujeron los embarazos adolescentes. Si nosotros vemos en la proporción de esa baja de fecundidad, yo diría, hay que analizarlo más como microdatos, pero que realmente me alegro. Y por lo tanto, esto que tiene que ver con elementos que nos tienen que desafiar como sociedad, porque de alguna manera estamos hablando de la proyección de futuro, también lo tenemos que analizar de acuerdo a otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se distribuyen los bienes, los servicios, el acceso a ellos de una parte importante de la población, y particularmente en una sociedad que está atravesada por una pobreza infantil estructural.
Nosotros acá visualizamos, hacemos referencias de acuerdo a algunos datos, tenemos datos de la década del 60, ahí hay incluso los primeros estudios sobre la pobreza infantil, a fines de los años 60, donde muestran la pobreza infantil como un tema estructural, y visualizamos que en momentos de crisis económicas, de crisis sociales, estamos atravesando una, esto se acrecienta de forma muy desproporcionada, y ahí hemos visualizado cómo la pobreza infantil se redujo drásticamente desde el 2006 a la fecha. Tenemos un punto de partida de más de un 50%, 53%, 54% para los niños entre 1 y 6 años, que se redujo, y los datos que tenemos del INE del 2020, a un 21,34%. Pero acá quiero plantear una preocupación muy importante. Fíjense en que la crisis generada por la crisis sanitaria, social, económica, y que tuvo un impacto bastante fuerte en el tema del trabajo, hizo crecer la pobreza infantil de un 17,4%, factores que ya en los últimos años entraron en una meseta que inclusive iba empezando a subir, ¿no? Pero un momento crítico de crisis afecta radicalmente a la pobreza infantil. Entonces pasa en un año de un 17% a un 21,34%. Entonces acá tenemos una alerta bien importante. ¿Cómo es la pobreza infantil? Bueno, hay un elemento, y por eso decimos que es estructural, porque más allá de la baja drástica de la pobreza en los últimos 15 o 20 años, tenemos que la pobreza en adultos anda alrededor de un 9, y la pobreza infantil es el doble. Esto es un tema que realmente viene ocupando y preocupando a todos los actores que hacemos o hicimos políticas, porque requiere cuestiones también necesariamente de respuestas estructurales. Entonces, esta situación hace que la pobreza, y en el análisis de la pobreza sea necesario incorporar datos multidimensionales. Esta es la pobreza por ingreso. Entonces, una primera radiografía por pobreza por ingresos nos da dos alertas muy importantes. La pobreza es una pobreza que está de alguna manera radicada territorialmente, mayoritariamente en Montevideo y Canelones. Es decir, hay una cuestión que hace a como dónde poner los focos. Es una pobreza territorializada también, porque no es lo mismo la distribución de esa pobreza por los departamentos. Entonces ahora vamos a ver cómo el enfoque territorial es fundamental en los procesos que tienen que ver con esto. Un elemento donde nos muestra que el conjunto de la pobreza, el 90% de los hogares pobres, son los que albergan la totalidad de la pobreza infantil y adolescente. Por lo tanto, hay un tema necesariamente y conjuntamente con lo que decíamos anteriormente, que tiene que impactar en el conjunto de esas familias, y que está asociado, sin lugar a dudas, a aspectos de la materialidad de sus condiciones de vida. La encuesta de nutrición, desarrollo social y salud es una encuesta de panel, es decir, que son cortes que se fueron haciendo en tres momentos, por el Instituto Nacional de Estadística, por OPP, y donde aportaron el conjunto de instituciones que tienen competencia en los temas de la primera infancia. Fue inicialmente propuesta desde el programa Uruguay Crece Contigo, y luego se fueron sumando distintas instituciones que fueron aportando elementos muy importantes en el análisis de esa información, y que recomiendo la lectura de ese material porque realmente es muy, muy interesante. 3 o 4 datos de la encuesta. Característica de los hogares: el 22% de los niños no residen con sus padres, y dato que tiene como contrapartida que sí, el 71% son de los niños de 0 a 3 años viven en hogares nucleares. Este dato en la encuesta panel tuvo alguna mejora, pasando del 24% al 22%
en estos años que van desde 2013 al 2018. La tasa de actividad de las madres, acá hay otro elemento muy, pero muy, muy importante, es en el 2018, cuando se hace el tercer panel, habla de un 64% de madres ocupadas y de un 76% de mamás que están en actividad. Esto es un salto muy sustantivo porque es un crecimiento de un 10% de porcentuales en relación al 2013. Es decir, que cuando vamos, y acá hay también un tema de desarrollo, tenemos que pensar en nuestras líneas de proceso de trabajo, sabiendo que las mujeres uruguayas no solamente han ingresado al mercado de trabajo, pero que necesitan la sostenibilidad después de los cuidados y desde el conjunto de políticas públicas para poder sostener ese cuidado. En relación al cuidado, cuidado y educación de los niños, también hay un avance en relación a la cobertura. Hay un 43% de niños de 1 a 3 años que asisten, 20 horas más o menos a los centros educativos. De esa cantidad de centros educativos, esto es un salto bastante sustantivo en relación a la cobertura, pero también a la extensión horaria, que fue un elemento que se viene tratando de impulsar, porque efectivamente pasar de la educación oportuna, que son algunas horas por semana, a un marco extendido en horarios, es sumamente relevante. El 52% de esa cobertura es cobertura pública, pero tiene una característica que después vamos a hacer referencia, pero que efectivamente hay un elemento desde el punto de vista de lo que son los marcos referenciales en los cuales nos vamos por lo menos a nombrar, porque no sé si nos va a dar tiempo para desarrollar, es muy importante, y que es ir hacia la universalización de las políticas. Es cómo logramos, y acá hay temas que hoy están en el debate público y están en cuestión, cómo logramos la universalización de las políticas, que no quiere decir la obligatoriedad. O sea, hay un elemento sustantivo, y acá nuevamente, como en la historia de las políticas públicas, siempre el tema de la universalización y la focalización es un tema que nos ocupa y que nos debe ocupar, y que nos debe también generar estos temas de tensiones importantes. En relación a la alimentación, a la nutrición, acá hay llamadores muy potentes. El 15% de los niños de 0 a 3 años tienen exceso de peso. Esto se incrementó del 2013 al 2018, pasó de un 13% a un 15%, y el 6,9% de los niños tienen retraso en la talla, y acá también tenemos un retroceso, 5,3 eran en el 2013. O sea que estos son los llamadores de por donde se nos convoca, ¿no?, a trabajar específicamente en determinados aspectos que tienen que ver con la primera infancia. La exposición a las pantallas, esto es un cambio también muy importante, que no sabemos ni siquiera las consecuencias que van a tener para los chiquilines. La exposición a una tercera parte de los chiquilines de este tramo etario, fíjense, mira televisión, celulares o tablet, y esto aumenta un 55% en niños de 2 a 4 años. Es impactante. También hay datos que no son muy alentadores en relación a la cantidad de horas diarias de educación física de los niños de estas edades, solamente un 20% las realiza. Las prácticas de crianza y disciplinamiento, esto es realmente, bueno, ya hay encuestas, Lidia se centraba en los temas de las violencias, ya hay encuestas, hay análisis de UNICEF, hay elementos que son realmente muy impactantes en cuanto al tema de las prácticas de crianza y disciplinamiento. Me voy a referir solamente a un titular de esta encuesta, que habla de que el 52,5% emplea métodos violentos en todo lo que son los procesos de crianza. Si nos vamos a los datos de análisis de UNICEF en base a la encuesta de violencia de género, donde toma temas de niñez, son todavía más impactantes. Pero existen mamás y papás de distintos sectores sociales que reconocen el tema del el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato verbal como formas de crianza. Por lo tanto, sí tendremos para caminar en este sentido. En relación a desarrollo infantil,
el 87% de los niños, y esto es una buena noticia, se encuentran rasgos de normalidad. Esto, ustedes si ven la encuesta van a ver todo, es algo muy, 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 muy preciso y detallado, todos los componentes que hacen al desarrollo infantil, pero el 13% sí presenta dificultades en áreas vinculadas con comunicación, con motricidad fina y motricidad gruesa, con resolución de problemas y habilidades socioambientales. Todos estos datos tienen un marcado perfil socioeconómico que lo relacionamos con las familias que están en situaciones de pobreza. ¿Cuáles fueron, para dar respuesta a algunos de estos temas? No sé cómo ando de tiempo, pero nosotros definimos como priorizar 8 enfoques para el desarrollo de la política de primera infancia en el periodo que nos tocó actuar. Uno está vinculado al enfoque de derechos, el segundo al enfoque de género, el tercero al tema de cuidados y corresponsabilidad en el cuidado, el cuarto a educación y desarrollo infantil, el quinto a la laicidad, el sexto a las familias y parentalidades comprometidas, el séptimo al enfoque comunitario y el octavo a la integralidad y la intersectorialidad. Voy a tratar, si me da el tiempo, de hacer alguna referencia a cada uno de ellos. El enfoque Marisa, sí. tenemos 10 minutos más para finalizar. Ah, bueno, está, perfecto. Entonces, creo que me va a dar. Bueno, Bárbaro. entonces, Adelante. Entonces, en el enfoque de derechos, nosotros ya hicimos referencia al tema de la Convención de los Derechos del Niño, pero queremos plantear 3 aspectos. El enfoque de derechos para nosotros es un marco ético para la acción de la política pública. Y en este sentido, el considerar a los niños y niñas como sujetos activos de derechos, como participantes y hacedores de su propia vida, y no como un menor pasivo de derechos. Estamos alertando permanentemente a que se sigue hablando de menores, y esto también tiene que ver con paradigmas que de alguna forma, voluntaria o involuntariamente, pero de alguna forma marcan aspectos que tenemos que trabajar. El segundo es establecer el interés superior. Este es un concepto súper abstracto. Lidia lo trabaja muchísimo desde la perspectiva en el marco de la justicia, pero el interés superior de alguna forma es un mandato que es precioso, es cuidadoso, pero que es como el paraguas de todos los derechos. ¿Qué tenemos que velar acá? Es que muchas veces los derechos están en conflicto, pero nosotros tenemos que velar por ese interés superior que hace a que efectivamente pensemos siempre y pongamos como sujeto al niño. Entonces, es como a veces hay que hacer como hay quien habla del holístico de la Convención de los Derechos, porque en definitiva es como eso de poder valorar al niño en el conjunto de ese marco general de derechos que a veces esos mismos derechos están en contradicción. El tercero implica a un elemento que también está vinculado para nosotros, y esto es un posicionamiento que considera que el tema de los derechos debe ser un tema de corresponsabilidad de la familia, del Estado y de la sociedad. Es decir, y esto marca después también una línea de política pública, porque el Estado debe contribuir, sin lugar a dudas, al fortalecimiento de esas capacidades familiares para asumir los roles de la crianza y de los cuidados. Género. Lidia hacía referencia a este tema en relación a la legislación, pero en definitiva son procesos de socialización que se juegan desde antes del nacimiento, diría yo, hasta por las expectativas que se tienen los padres y las madres en relación a sus hijos. Pero el género define cualidades, habilidades, mandatos, interdicciones. El género genera esto que tiene que ver con el mundo de relación entre hombres y mujeres, pero que también se expresa y se expresa mucho en relación a los niños. ¿Cuáles son las aspiraciones que tenemos como padres, como madres, como referentes afectivos y también como operadores a la hora de trabajar con niñas y niños? Es una categoría para el análisis, pero también es una categoría para la intervención, y que tiene 3 niveles, ¿no? El nivel directo con los niños, porque con los niños a través del juego, de la comunicación, de las formas de relacionamiento,
hay un aspecto sustantivo que de alguna forma está generando eso que implican luego los mandatos, los permisos, las prohibiciones, y también en los mamás y las papás. Mucho del trabajo de orientación a incorporar la figura paterna es un tema sustantivo en todos los procesos de trabajo con la infancia, pero también hay un tercer nivel de intervención que son los propios operadores de los sistemas, los distintos participantes, educadores, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para trabajar esta perspectiva son 3 niveles de intervención, por lo menos. Los cuidados como derecho y la corresponsabilidad de crianza en los cuidados. Acá esto se trabajó durante mucho tiempo por la academia, por las organizaciones sociales, pero particularmente se hizo efectivo el derecho al cuidado a través de la ley 19.353, que es la que de alguna forma plantea la universalización de los cuidados a las personas en situación de dependencia, y crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en los cuales establece 3 poblaciones iniciales para su intervención. Una de ellas es la primera infancia de 0 a 3 años. Entonces esto también genera un marco bien importante para el proceso de trabajo, que recién está en sus momentos fundantes, pero que de alguna forma genera esto que fueron tres focos colocados en este primer periodo, que tuvieron que ver con el tema del incremento de cobertura, con la mejora de la calidad y con la innovación. Esto da para conversar largo, pero en definitiva son tres aspectos que de alguna forma en los cuales concentramos el proceso de trabajo en primera infancia. Educación y desarrollo infantil. Acá nosotros creemos que en este tema los cuidados van juntos con la educación. Por eso los centros de educación y cuidado, distinta diversidad, los más conocidos son los CAIF, pero están los CAPI, están los centros de empresas y sindicatos, está el programa Nuestros Niños, están las casas comunitarias de cuidado. Es una concepción pedagógica de la crianza la que de alguna manera tenemos que colocar. Son la posibilidad de adultos disponibles, tanto sus mamás, sus papás, como también los actores de la comunidad y de todos los que participamos de distintos ámbitos en el trabajo con la niñez. El construir identidad, autonomía, en esa posibilidad de poder generar una imagen valorada y de confianza en sí mismo para los niños es fundamental. Que se contribuya a que el niño conozca su entorno físico y natural, que viva de forma activa, creativa, de forma placentera, y que de alguna forma pueda desplegar todas sus capacidades. El quinto punto, el tema de familia y parentalidades, para nosotros también ha sido un tema de incipiente desarrollo para las políticas, más allá de que todos tenemos claro la necesidad de involucrar a las familias, pero es a qué familia, cuáles son los mensajes, cómo nos posicionamos en relación a las orientaciones y las intervenciones, porque no podemos aislarlas, como decíamos al principio, del tiempo, del espacio, de los componentes históricos, sociales, y tampoco podemos cerrarnos a cambios que nos gustarán, no nos gustarán, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero son los que se dan en los procesos de desarrollo a nivel planetario, ¿no? Como esto, por ejemplo, que decíamos que las mujeres hemos venido asumiendo nuestros derechos, y que eso también implica una cantidad de aspectos que requieren que la sociedad en su conjunto cambien y que no afecten a los niños, sino todo lo contrario, que les permita enriquecerse. Entonces, nosotros asumimos para INAU una conceptualización de familias que estaba en el marco del programa Cercanías, que la define como un grupo de individuos unidos por relaciones de afecto y de parentesco, configurando una matriz vincular en torno al sostén económico y la reproducción social, cultural y o biológica, y que comparte una dimensión temporal y espacial de cotidianidad con singular identidad histórica y perspectiva de futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que adecuar a la diversidad y la pluralidad de familias, a poder priorizar fundamentalmente aspectos que tienen que ver con los referentes afectivos valiosos para los niños, que a veces
no podemos exigir a quienes no fueron cuidados o cuidadas, a quienes no aprendieron a cuidar porque no tuvieron cuidados, a los que tienen un daño histórico en sus vidas, querer que puedan algo de lo cual no fueron parte ni aprendieron. Entonces, ¿cómo no dejarlas o dejarlos afuera? Pero cómo complementar con otros actores de cuidado es absolutamente importante, y esto desde las acciones, desde las distintas intervenciones, creo que bueno, nos parece como relevante. El tema de la laicidad, nosotros lo colocamos como un tema que está en nuestra Constitución, que está en el marco de las leyes, que tiene que ver con el tema de la libertad de credos, con todo lo que implica la libertad del accionar de todos los credos y religiones, pero sí lo trajimos en el marco de la Ley Nacional de Educación, a la direccionalidad de las políticas de infancia, porque consideramos efectivamente que es necesario retomar los aspectos de la gratuidad, de la laicidad, de la igualdad de oportunidades y la equidad, y particularmente porque la institución INAU también es una institución que tiene una oferta pública enorme desde el punto de vista de la primera infancia, de alguna forma genera casi el 55% de la oferta total de cuidados y educación, llegando actualmente, supongo que en este año se habrá llegado a los 70.000 niños y niñas de 0 a 3 años, pero con una particularidad que es a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, acá todo lo que tenga que ver, no colocar elementos, o sea, queremos asociarlos sobre la base de parámetros de lo que son los aspectos de la educación formal y no formal, pero en parámetros que sí, más allá de quien gestione, tenga algunos aspectos donde consideramos que el tema de la laicidad es un tema importante. El enfoque comunitario. Y ya casi estoy terminando. El enfoque comunitario, como un trabajo íntimamente relacionado con la participación de las familias, acá se cruza con los otros componentes y con los otros enfoques, con una participación de las familias incidiendo en la toma de decisiones, llamando a las familias a una resolución conjunta de los problemas, con acciones que no solamente sean agentes de intervención, sino que sean también sujetos en los procesos que hacen a la gestión de los procesos de cuidado y educación de los niños. Y tomando en este enfoque el territorio, hoy hacíamos referencia a la heterogeneidad del territorio, de la heterogeneidad en cuanto a dónde nacen, a dónde viven los niños, pero también porque cada territorio tiene sus particularidades, sus culturas, sus formas de alguna manera de operar y de interactuar, y donde hay una necesidad imperiosa de que los propios operadores puedan interpretar esa realidad, ese territorio, esa cultura, esas formas de vida, para recrear y para especificar las políticas públicas, que deben tener una orientación sin duda general, nacional, medible, pero que la base geográfica es una base muy importante para poder también abrir las cabezas y poder generar propuestas de trabajo. Y por último, y en esto no me voy a extender porque Lidia hizo especial hincapié en esto, que tiene que ver con la integralidad y la intersectorialidad. Esto es muy fácil, todos lo queremos, todos lo predicamos, todos lo añoramos, pero sabemos que a la hora de la hora es tremendamente complejo, y que acá hay mucho camino por recorrer, porque no solamente está en la palabra, sino en esa cuestión de intervención que es preciosa, pero que si nosotros, por ejemplo, en todo esto que yo dije que son los enfoques, fíjense lo que puede pasar con una familia, con una niña o con un niño pequeño. Si nosotros desde cada lugar que vamos con un enfoque distinto de intervención, y qué es lo que habitualmente pasa,
se generan más problemas que soluciones. Entonces, seguir avanzando en esto que es la interoperatividad, la interdisciplinariedad, las formas de comulgar, de poder centrar a los niños y a las familias como sujeto, es un gran desafío para toda la institucionalidad del Estado y también para las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, por último, eso que el tema que los niños y las niñas, y sobre todo los niños y niñas pequeñas, necesitan ser reconocidos, y reconocidos como sujetos activos de sus derechos, que requieren de esto interpelarnos de forma constante y permanente a los adultos en todos nuestros roles, de forma constante, porque es la única manera de poder abrir efectivamente paso a nuestras necesidad como sociedad de que se desarrollen plenamente todas sus capacidades y todas sus oportunidades. Así que bueno, por aquí termino. Bueno, muchas gracias, Marisa. Estamos sobre el fin de nuestro tiempo, así que no vamos a tener tiempo para las preguntas, me quedaron como ganas, pero me parece que en todo este panel de las intervenciones en las políticas públicas hay un subrayado que es el lugar del sujeto, de la subjetividad, tanto del niño como de la familia, como de las instituciones, como quizá los contextos, es decir, cada uno tiene su propia subjetividad, intrapsíquica o vincular, ¿verdad? Y que eso tiene que ser reconocido de alguna manera para poder operar en cualquiera de las intervenciones, que por lo que yo estuve escuchando en las distintas intervenciones, hay una búsqueda de un lenguaje común para que las intervenciones puedan ser o comparadas o tomadas en cuenta. Es decir, escuché ese mensaje, diríamos, de todas las participantes. Bueno, les agradezco mucho, es para seguir, pero agradezco a la sociedad y tanto a Marisa, a Rosario y a Lida por su contribución. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes. Desde la Sociedad de Psicología Médica también agradecer a Marina por la excelente coordinación, agradecer a Lida, a Rosario y a Marisa, a todos los participantes. Bueno, seguramente vayan a quedar muchas cosas por decir y por preguntar y por comentar. Está grabada, va a quedar colgada en la página, así que seguramente tengamos que revisar algunas cosas para poder seguir aprendiendo y enriqueciendo. Bueno, sí, no se vayan los participantes, porque tenemos una evaluación final. En todas las mesas hicimos lo mismo, así que los invito a evaluar esta mesa, que ha sido excelente. Los dejo con las últimas palabras de la presidenta del Congreso, Ana María Bentancor. Bueno, adherirme simplemente a las palabras de Cecilia y agradecer a las expositoras y a Marina por su buena disposición siempre, y tener la constancia y la paciencia de poder ayudarnos, como ayudaron otros expositores a llevar adelante este congreso en esta modalidad que también es nueva para nosotros, la forma de organizar algo a lo largo del tiempo y en modalidad virtual, en etapas donde ya todos estamos con un poco de fatiga de Zoom, pero seguimos apostando al crecimiento y a aprender y a intercambiar, y que la distancia física que nos impuso el COVID no nos imponga una distancia social para seguirnos viendo de alguna forma y seguir intercambiando. Así que bueno, creo que nos sentimos muy satisfechos todos con el objetivo cumplido de haber logrado realizar el Congreso y haber tenido exposiciones, intervenciones con un nivel de excelencia, lo cual nos confirma y nos reafirma de seguir en el camino y de seguir apostando a estos eventos y a valorar a la gente que tenemos, que la verdad que nos siguen mostrando y demostrando la calidad académica, la excelencia y la camiseta puesta que tienen todos en lo que hacen, que es algo que nos han transmitido permanentemente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo seguro en próximos encuentros. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Muy bien. Okay.